Esto es Despertando Conciencias Mundiales, hasta que le habla es Lady Arches. Y esta es la tercera entrega de estos videos que hemos estado haciendo sobre la religión de los Vedas. Y pues vamos a ponernos escatológicos en el buen mal sentido de la palabra. Vamos a ver. Mando saludos a los que nos están viendo aquí en vivo y que nos acompañan en el chat del canal Ustream Channel Despertando Conciencias Mundiales. También saludamos con mucho gusto a quien sea que nos escuche en la versión grabada del programa. Pues sí. Entonces, al igual que el tema cosmogónico, el tema escatológico aparece con poca frecuencia en los Vedas, limitándose a algunos signos relativamente tardíos, a los cuales se suman algunas referencias dispersas. No hay una completa uniformidad en las concepciones de la muerte, pero estas son menos divergentes que las de la creación del universo, que vimos cuando menos 4 ejemplos. Como en periodos ulteriores, la cremación era ya en tiempos védicos la costumbre funeraria más común, aunque también se practicaba el entierro. Existía la creencia generalizada, aunque no universal, de que algo perduraba de cada individuo después de la muerte. Un alma o espíritu llamado usualmente mana. Así, en algún himno, no recuerdo, se insta al espíritu de alguien, al maná de alguien que está inconsciente, quizás a punto de morir, a que retorne al cuerpo desde el lugar remoto a donde pudiera haber ido. En otro himno se precisa que los manas se asientan en el corazón. Muchas veces este espíritu se identifica con la respiración, con el aliento vital llamado aso. Esa conexión semántica persiste en el periodo postvédico, cuando se designa al alma como Atman, término que en su origen significaba también respiración, una acepción que se mantiene en el verbo alemán atmen, que es respirar, y en el griego atmos, que es vapor, incorporado en nuestra palabra atmósfera. Distintos himnos conciben varios destinos posibles para el difunto. La mayoría de ellos concuerda en que este espíritu, este mana del difunto, asciende al cielo, donde es provisto con un nuevo cuerpo, una forma más perfecta del mismo que tenía en la tierra, libre de enfermedades, etc., con el cual disfrutará una existencia inmortal de placeres celestiales. El himno del entierro concibe, en cambio, una existencia de ultratumba debajo de la tierra, desprovista en gran medida de las alegrías de la vida celestial. Algunas estrofas aisladas sugieren que el difunto puede dispersarse entre los elementos sin aludir a su perduración. Y, como veremos, los inipos pueden ser aniquilados o arrojados al abismo. El cuerpo celestial del difunto es fabricado por uno u otros dioses según el himno que veamos. En algunos casos, el creador del mismo es Yama. En el capítulo pasado, en el episodio pasado, programa, son puros sinónimos, pero bueno, en el programa pasado estuvimos viendo la lista de dioses, dioses creadores, dioses de la muerte, dioses atmosféricos, dioses celestiales, etcétera, etcétera. Hasta vimos animales sagrados y otras cosas. Entonces ya sabemos quién es Yama. En algunos casos, Yama es el creador de este cuerpo más perfecto que el que tenemos ahora. En otros himnos
es Agni, el dios del fuego, que también forma parte central de todo el tema védico, porque el fuego es usado para todo, el fuego se usa para hacer los sacrificios y para pedir absolutamente todos los dioses, ¿no? En otros es Vashti, el artesano de los dioses, a menudo en colaboración con los ancestros o con Soma. Soma ya vimos que es tanto la planta de vida mágica de los Vedas como un dios que protege esta planta. No se trata de un cuerpo enteramente nuevo, este cuerpo celestial, sino es más bien la restitución o recreación del propio. De ahí la pretendida necesidad de que Agni no lo destruya por completo. Con este cuerpo humano, el difunto pasa a formar parte de los ancestros o padres, en compañía de los cuales disfrutará de una existencia inmortal en un orbe de luz, acompañado por la música y provisto con ofrendas de comida y bebida. Los ancestros son seres benévolos, pudiendo beneficiar a los vivos concediéndoles favores a cambio de ofrendas. Me recuerdan a la Santa Muerte, nada más que parece que estos ancestros no te friegan si les dejas de dar ofrendas. En fin, los ancestros más antiguos tienen un estatus superior al de los más recientes. Viven junto a los dioses y pueden, como ellos, otorgar a los humanos hijos, salud y posesiones. Según las convenciones más extendidas, el mundo de los muertos se encuentra en el cielo más alto, regido por Yama, el hijo del sol, el primer hombre, aunque más tarde Manu es considerado así. Es el primer muerto y el que descubrió el camino al más allá. Casi siempre se refiere a él se hace referencia a él como rey, pero aunque su estatus divino no sea explícito, posee muchos de los atributos de un dios, además de indicar el camino al difunto. Yama lo protege en su travesía mediante dos perros mensajeros. Perdón. Y pues una vez que llega al cielo, a este cielo, le brinda un hogar y según algunos himnos es quien le da el cuerpo nuevo, ¿no? Más tarde, con el surgimiento del hinduismo, que ya dije que no voy a hablar del hinduismo porque se sacan dioses hasta de ya saben dónde, Yama se vuelve el juez de los difuntos castigando a los malvados. Me recuerda más el rollo esto de los jueces griegos, Radamantis y estos, Ayacos y todo. Pero bueno, en los Vedas no hay rastros de este rol, siempre se le imagina como una figura protectora y nunca se habla de que se le deba tener algún temor. No hay temor del dios de los muertos, para nada. Además de Yama, el otro dios más íntimamente relacionado con la muerte es Agni, quien era, como ya dije, tanto el fuego como la personificación del fuego. Muy próximo a los hombres, presente en todos los hogares, un elemento indispensable del sacrificio ritual, Agni actúa como un mensajero entre el mundo terrestre y el divino. De naturaleza similar a su rol en el sacrificio son sus varios roles funerarios, comenzando por la purificación del cuerpo y la liberación del espíritu del muerto. A continuación, conduce a este último al cielo y allí puede conformar un nuevo cuerpo para él. Finalmente, transporta las ofrendas que hacen los humanos a los ancestros o convoca directamente a los ancestros a descender al lugar del sacrificio para que sean quienes las reciban. No hay una afirmación unívoca en los Vedas de una relación entre el comportamiento del hombre en la tierra y lo que sería el destino al que van su destino ulterior.
Sin embargo, un pequeño himno enumera algunos individuos meritorios que parecen calificar para una experiencia o existencia celestial, como ciertos ascetas, guerreros heroicos y donantes de ofrendas sacrificiales. Especialmente apreciados son estos últimos porque la generosidad en la dádiva ritual es reconocida también en otros himnos como conducente al cielo. Igualmente, en el himno a llama, que ya vimos en el programa pasado, se dice que el difunto encontrará en el cielo el mérito adquirido por los ritos celebrados en la tierra. En contraste, las alusiones al castigo de los malvados son más bien vagas, consistiendo en que, pues si eres malo, vas a caer en un abismo. Y es posible que con esto te aniquilen, ¿no? Pero en esta época temprana de los Vedas, no hay noción alguna del infierno. Hay diferentes cielos, pero no hay infierno. Tampoco se manifiesta la creencia en la reencarnación o transmigración del espíritu o alma. Esta es una idea que se viene a expresar apenas ya con claridad muchos siglos más tarde con los Upanishads, los textos místicos que son de los que ya hablamos y que son muy lejanos del mundo védico y que constituyen la transición hacia el hinduismo. Entonces, podemos hacer un resumen de lo que hemos visto, me imagino. Por ejemplo, el título de la religión védica, Veda, es un título justamente que se aplica a un conjunto de 3 o 4 textos sagrados. Hay unos que dicen que son solo 3, hay unos que meten también el Atharva Veda, aunque fue más tardío suena mal, aunque fue tardío. En todo caso, a estos se les conoce así, son los textos más antiguos de la India y contienen lo esencial de todas las religiones hindús hasta la fecha. Bueno, si hay algún hindú católico, pues esos son de otro lado, pero ustedes entienden. El término sánscrito Veda, que es así con acento en la A, Veda, significa saber o conocimiento. Por cierto que no se pone el acento escrito, solo se pronuncia así. En todo caso, sí es saber, conocimiento, conocer, entendiéndose que todo el conocimiento verdadero, sagrado o ritual se encuentra en estos textos. El vedismo tiene raíces en las creencias primitivas indoeuropeas y tiene puntos de contacto con griegos, latinos, eslavos, germanos. Ya sabemos que la religión védica surgió de la mezcla de la civilización que ya estaba sentada ahí y la cultura que llegó a conquistar, que eran los arios, llegaron a conquistar esta civilización que estaba sobre todo en los márgenes del río Indo y de sus afluentes. Entonces, ahí es cuando se hizo esta mezcla y surgió lo que es ahora la religión védica. Las conexiones más estrechas que tiene, por tanto, son con los antiguos iranios, y el vedismo era la religión justamente de los indoarios, que llegan a la India en varias oleadas desde comienzo del segundo milenio antes de Cristo, aunque como estuvimos viendo en el primer programa, puede que haya sido desde mucho antes.
Los dioses los hablamos, los dividimos: celestes, aéreos, terrestres, elementales, fuerzas de la naturaleza, eh, o fuerzas del universo, fuerzas de la verdad, Indra, el líder, el que es el espíritu de lucha, ¿no? El guerrero. Soma, la bebida que te llena de energía, de vigor, etcétera. Eh, Varios de estos dioses asumen funciones creadoras, pero en los estratos más antiguos de esta religión no hay un único demiurgo. Mm, hay, vaya, son conjuntos de... Una posición especial es la de Yama, el primer hombre y el primer muerto que rige el mundo de los ancestros, como acabamos de ver. Se le llama rey, aunque sabemos que es más cercano a un dios que a un rey. Tiene una cohorte de seres semidivinos, sabios, sacerdotes místicos y a veces actúan como intermediarios entre los dioses y los hombres. A los dioses asociados con el día también se les oponen los asuras, que son dioses asociados con la noche. No son demonios, pasan a ser demonios hasta muchísimos años después, también en los Upanishads. Eh, Estos asuras son casi tan poderosos como los dioses del sol, y pues hay una multitud de demonios inferiores, que es, decirles demonios es un decir porque son espíritus, ¿no? Puede haber alguno que sea bueno, que se encariñe con alguien y lo ayude, y alguno que se ponga a hacer maldades, igual que los dioses. Si les caías mal a un dios, ya te fregaste, porque te iba a hacer la vida de cuadritos, aunque fuera el más bueno de la pradera o se le rezara más, etcétera, etcétera. Entonces, la base ritual de los Vedas era el sacrificio, una especie de contrato en el que a cambio de ofrendas a los dioses se obtenían ciertos beneficios. Eran beneficios muy concretos, no ibas a pedir fama o alguna cosa de esas, ibas a pedir hijos, salud, eh, ganado, de posesiones concretas como una casa, o si tenías alguna enfermedad, que te curaran, o como estuvimos hablando la otra vez sobre estos salmos que dicen que Dios mío, te rezo y derrota, y cómo es, acaba con todos mis enemigos y todo este rollo. Pues estos también pedían que se deshicieran estos dioses de esos enemigos. Los sacrificios más elaborados eran los públicos, y obviamente el beneficiario era el que los costeaba. Se realizaban a cielo abierto. Sus elementos centrales eran pues un altar y una o varias hogueras, dependiendo. Entonces se oficiaba por varias clases de sacerdotes. Estaba el brahman, y estaban otros que eran como de un nivel más bajo, y dependiendo de si se iba a realizar un solo sacrificio o varios, y se acompañaban ofrendas se acompañaban al fuego, ¿no? Se daba leche, manteca, aceite, tortas de arroz, se cantaban himnos. Estos himnos que hemos estado eh, que he estado diciéndoles, no cantando, que se los he estado contando más bien, en estos programas, se cantaban y se recitaban de cierta manera, con cierto timbre, para que funcionara. En ciertas ocasiones también, para celebrar el culto a Soma, se realizaban libaciones a los dioses con el jugo de esta planta, y el resto lo consumían los sacerdotes y el que estaba haciendo la ofrenda, ¿no? La ofrenda mayúscula. Otros sacrificios marcaban el ciclo anual, celebrando la aparición de la luna llena, de la luna nueva, los cambios de estación. A veces se hacían sacrificios animales,
Generalmente se sacrificaba una cabra y más raramente se sacrificaba un caballo para simbolizar el poder del rey y demarcar su territorio, aunque esto muy raramente, porque si regresan al programa pasado pueden ver el significado de los caballos entre los animales sagrados de los Vedas. Los sacrificios domésticos o privados también se realizaban estos en el hogar o de la casa, y aparte de las ofrendas sencillas, también había ritos más importantes que dirigía un sacerdote y que marcaban las etapas cruciales de la vida: el nacimiento, la pubertad, el matrimonio y la muerte. Como en todas las religiones que celebran cuando naces, que te celebran tu primera comunión cuando ya eres un puberto, que, que te celebran el matrimonio y que te echan los santos óleos cuando te mueres, ¿no? Es igual. Ahora, como el vedismo prosperó antes de la aparición de la escritura en la India, estos textos disponibles hoy no existían en un principio como tales. Estos son producto de siglos de transmisión oral ininterrumpida. Se dividen en dos grupos, los Vedas y los Brahmanas. El más importante y antiguo de los Vedas es el Rig Veda, compuesto por algo más de 1000 himnos en honor de los dioses. Le sigue el Yajur Veda, conteniendo plegarias y fórmulas para ser pronunciadas en cada etapa de los rituales. El Sama Veda incluye estrofas y porciones de himnos del Rig Veda, modificados con el fin de ser cantados durante rituales especiales en un estilo más populachón. Y el que decía, el último, el Atharva Veda, que se diferencia de los otros por no estar directamente relacionados con este rollo ritual. Es tardío, no goza de la misma reverencia que los otros Vedas. Contiene además, sobre todo, fórmulas propiciatorias y expiatorias, conjuros para contrarrestar maleficios y combatir enfermedades y demonios. Los brahmanas son, por otro lado, comentarios en prosa anexos a los Vedas, que algunos hacen comentarios particulares sobre los rituales de los que se están hablando, en otras ocasiones son comentarios para justificar cierto cuarteto, cierto verso, pues. Este sería a muy grandes rasgos, un resumen de la religión védica o vedismo. Gracias por escuchar hasta aquí. Qué bueno que escucharon nuestros programas, los que escucharon todos los de los Vedas, y los que no, pues regresense, porque son 3 programas en total con este. Yo creo que vimos bastante bien toda la forma en que ellos observan a la divinidad y las formas apreciativas en que se parecen a otras mitologías, a otras religiones de la época, como lo serían las mesopotámicas y las egipcias. Yo soy Lady Arches, gracias por escucharme hasta aquí y corto grabación. En otro himno se precisa que los manas se asientan en el corazón. Muchas veces este espíritu se identifica con la respiración, con el aliento vital llamado asu. Esa conexión semántica persiste en el periodo postvédico, cuando se designa al alma como Atman, término que en su origen significaba también respiración, una acepción que se mantiene en el verbo alemán atmen, que es respirar, y en el griego atmos, que es vapor, incorporado en nuestra palabra atmósfera. Distintos himnos conciben varios destinos posibles para el difunto. La mayoría de ellos concuerda en que este espíritu,
mana del difunto asciende al cielo, donde es provisto con un nuevo cuerpo, una forma más perfecta del mismo que tenía en la tierra, libre de enfermedades, etcétera, con el cual disfrutará una existencia inmortal de placeres celestiales. El himno del entierro concibe, en cambio, una existencia de ultratumba debajo de la tierra, desprovista en gran medida de las alegrías de la vida celestial. Algunas estrofas aisladas sugieren que el difunto puede ser costumbre funeraria más común, aunque también se practicaba el entierro. Existía la creencia generalizada, aunque no universal, de que algo perduraba de cada individuo después de la muerte, un alma o espíritu llamado usualmente mana. Así, en algún himno, no recuerdo, se insta al espíritu de alguien, al maná de alguien que está inconsciente, quizás a punto de morir, a que retorne al cuerpo desde el lugar remoto a donde pudiera haber ido. Esto es Despertando Conciencias Mundiales, hasta que le habla es Lady Arches, y esta es la tercera entrega de estos videos que hemos estado haciendo sobre la religión de los Vedas. Y pues vamos a ponernos escatológicos en el buen mal sentido de la palabra. Vamos a ver. Mando saludos a los que nos están viendo aquí en vivo y que nos acompañan en el chat del canal Ustream Channel Despertando Conciencias Mundiales. También saludamos con mucho gusto a quien sea que nos escuche en la versión grabada del programa. Pues sí. Entonces, al igual que el tema cosmogónico, el tema escatológico aparece con poca frecuencia en los Vedas, limitándose a algunos signos relativamente tardíos, a los cuales se suman algunas referencias dispersas. No hay una completa uniformidad en las concepciones de la muerte, pero estas son menos divergentes que las de la creación del universo, que vimos cuando menos 4 ejemplos. Como en periodos ulteriores, la cremación era ya en tiempos védicos la